Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Solo salteamos una semana, pero parece que fue una eternidad. Los extrañamos cada encuentro de cada jueves en nuestro ciclo de raíces de Sefarad. La verdad, contentísimos de volver, por además con una charla que tenemos hoy bien de muy alto nivel, con un tema más que interesante. Vamos al estudio 2 del Centro Cultural Sefarad. Lili, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Marcelo, a todos bienvenidos. Como dice Marcelo, los extrañamos durante una semana, pero ahora estamos contentos de recibirlos nuevamente y de que estén aquí con nosotros para compartir la magnífica actividad que tenemos el día de hoy. Así Por que supuesto, vamos a queremos compartir. saludarlos por añada buena que tengan todos, Marjati Matová, que seamos inscriptos y ahora que estamos en pleno Sukkot, un Sukkot alegre que tengamos todos, recibiendo visitas, invitados y disfrutando de estas festividades tan lindas que podemos darnos el gusto de transcurrir y sensiblemente poder estar en ellas y con alegría. Así que para todos un Sukkot alegre ya en la parte final de estos Yamim Noraim. Pero como siempre le hacemos un resumen muy rápido de lo que viene. Sí, el próximo Al-Had, el próximo domingo, en nuestra actividad en Ladino, vamos a tener la Noche Blanca de Hoshana Rabbah, que es el final de Sukkot, y la Noche Blanca de Hoshana Rabbah y otros usos sefaradíes relacionados a la Pascua de las Cabañas con el doctor Eliezer Papo por parte del Centro Gaón en Israel en conjunto con la Autoridad Nacional del Ladino, y tendremos de invitado también al cantante Moni Hermosa, también residente en Israel. Así que un Al-Had, un domingo a la 1 del mediodía en Argentina y otros horarios en nuestra página para no perder. Y contanos sobre el magazine sefaradí de esta El semana, Magazine Marcelo. Sefaradí esta semana es una historia preciosa de Abraham y Moisés Pinto, dos marroquíes de Tánger que se fueron al Amazonas a remar río arriba en afluentes del Amazonas, entre Brasil y rumbo a Perú, y así fueron trabajando y metiéndose con el caucho y terminando haciendo fortunas que volvieron a Tánger, unas historias fabulosas contadas en primera persona por Abraham Pinto. Así que les recomiendo, ya está en el aire en radiosefarad.com. Este programa vale la pena, es muy entretenido verlo, una historia contada, ya les digo, en primera persona. Y quiero contarles, esto se los cuento yo, estamos con los conciertos en vivos presenciales. Les pedimos disculpas a los que no están en Buenos Aires, esto es solo para los de Buenos Aires. El sábado pasado tuvimos un concierto fantástico, cuidado, con sillas separadas, con barbijos, todo muy bien cuidado, con Sayed y los Idice. También este sábado están, pero no les hago publicidad, porque está todo vendido. Pero este sábado también volverá a estar Sayed y los Idices. Pero para el 23 de octubre está Liliana con su trío. Así que los invito a entrar a la dirección, está ahí en el portal Eventbrite para sacar entradas. Saquen porque son pocas entradas, es con aforo limitado. Los invito a ir sacando para no quedarse sin lugar. Así que están muy invitados. Y para hoy, porque tampoco quiero robar mucho tiempo, porque vamos a estar un poco apretados de tiempo hoy, contanos qué tenemos. Bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Daniel Feinstein con esta hermosa charla Maimónides y su tiempo, liderazgo en tiempos de crisis. Voy a leerles un poco un breve currículum, muy breve, para que conozcan a nuestro invitado de hoy. El doctor Daniel Feinstein es decano y profesor de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México. Completó con honores la formación académica en las universidades de Buenos Aires, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales. Realizó estudios rabínicos en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer y su especialización en Educación y Filosofía Judía en el Jerusalem Fellows Program
del Mandel Center. Ha sido decano del Seminario Rabínico Latinoamericano, director del Consejo General de Educación Judía de la República Argentina y profesor invitado y asesor en instituciones académicas y educativas de América Latina, Europa, Israel y los Estados Unidos. Sus temas de investigación y docencia incluyen la historia intelectual y social del judaísmo, la sociología de la religión, especialmente en temas de secularización, fundamentalismos y espiritualidad, y la formación y capacitación de recursos humanos en educación y liderazgo comunitario. El doctor Feinstein es autor de numerosas publicaciones académicas y de divulgación en temas de su especialidad, y le damos ahora la bienvenida. Hola, Daniel. Hola Liliana, hola Marcelo, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación y un gusto estar con todos los participantes que nos están viendo desde distintos lugares del mundo. Bueno, sabemos que hoy vamos a estar muy justo de tiempo, hoy vamos a terminar más o menos a la hora puntual, o sea, en Argentina van a ser las 8, cada uno en su país, así que no te vamos a robar tiempo, te vamos a dejar con la gente y cualquier cosa que necesites, aquí vamos a estar muy atentos con todo lo que nos digas. Muchas gracias. Bueno, como decía, es un gusto estar acá. Vamos a ver una presentación que vamos a tener, acá está, para poder ver. Y bueno, la verdad es que surgió un tema que considero fundamental, no solo para entender y contextualizar la vida y la obra de Maimónides, sino que tiene cierta relevancia para nuestro tiempo, ¿no? Porque vivimos en tiempos de crisis, vemos una grave crisis también de liderazgo, una carencia de líderes en todos los ámbitos del quehacer humano, y es bueno entonces reflexionar sobre una figura que indiscutiblemente ha sido uno de los más grandes líderes del judaísmo de todos los tiempos. Adelante, por favor. Como ustedes saben, en la tumba de Maimónides en Tveria hay una inscripción que dice de mi Moshe ad Moshe lo haya que Moshe, es decir, de Moisés el profeta, el fundador el profeta de la Torá, el gran líder del judaísmo, a Moisés, Maimónides, no hubo como Moisés. O sea, este texto lo que plantea es la grandeza de la figura de Maimónides comparándola con el más gran profeta del pueblo de Israel, que fue Moshe Rabbeinu, ¿no? Esto habla de la estima y la percepción de esta figura que nace, tradicionalmente se decía en 1135, pero con los estudios actuales de Kramer y de otros, sabe que fue en 1138, en la ciudad de Córdoba, que ya estaba en su esplendor pocos años antes del fin de ese marco cultural a partir de las invasiones de grupos islámicos fundamentalistas que van a romper o limitar esa creatividad cultural entre judíos, cristianos, islámicos en el ámbito del Califato de Córdoba, y va a morir en el Cairo en 1204, ya reconocido como una de las grandes voces del pueblo judío. A Maimónides se lo llama Hanesher Agadol, el gran águila, porque es el pájaro que vuela más alto que todos y tiene la visión más panorámica, ¿no? Se le aplica a él este nombre, ¿no? El gran águila, la figura que tiene una visión incomparable con el resto de los que, habitan. Adelante, por favor. Bueno, este es el monumento de Córdoba, que está en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Maimónides, ¿no? Que habla un poco de la centralidad que tiene esta figura dentro de la cultura judío-española, judío-árabe, como la queramos llamar, una figura central. Adelante, por favor. Vamos a hablar de los tiempos. ¿En qué tiempos le tocó vivir a Maimónides? Y vamos con esto a romper ciertas perspectivas que a veces para que uno pueda tener creatividad y desarrollo hace falta calma, estabilidad, ¿no? Que son cosas que Maimónides no tuvo prácticamente en gran parte de su vida. O sea, si queremos entender bien la obra de Maimónides, tenemos que ubicarlo en un contexto. Estamos hablando de un hombre mediterráneo y esto tiene una gran carga, conceptual,
porque para ubicar todo el contexto cultural, político, social en el que él vive, ¿no? Donde el Mediterráneo es la gran cuenca de comunicación, de comercio, de lucha entre el mundo cristiano, el mundo islámico, y él vive en ese marco fundamentalmente dentro de la civilización islámica. Es decir, no se puede entender a Maimónides sin entender la civilización islámica de su tiempo. Un Islam que en ese momento era la civilización tal vez más desarrollada del mundo, porque el Islam en su expansión a partir del siglo VII comenzó a absorber y a tomar elementos desde Asia, Europa, África, y generó un renacer, por ejemplo, de todos los clásicos de la medicina, de la ciencia, de la filosofía griega que fueron traducidos, ya sea del griego, del siríaco o del hebreo al árabe, y de esa forma se van a convertir en una fuente de un renacimiento sumamente importante y en una civilización mucho más avanzada que el mundo cristiano de su época en estos temas. Entonces, por un lado tenemos que Maimónides es un hombre típico en una época de choque de civilizaciones. El mundo islámico por un lado, el mundo cristiano por otro lado, y el escenario de este choque va a ser el Mediterráneo, la tierra de Israel y otras regiones, fundamentalmente a partir de las cruzadas a finales del siglo XI y durante el siglo XII, donde él vive, y todavía el siglo XIII. Al mismo tiempo, Maimónides es una persona que experimentó en su vida diversas tragedias muy poderosas que lo afectaron. Maimónides va a tener que ser un refugiado. Él se va a tener que escapar de la querida y amada Córdoba. Primero van a llegar a Fez, en Marruecos, como un escape, digamos, se van a la boca, digamos, del lobo, pero ahí ya no los conocen, entonces pueden pasar desapercibidos. Maimónides sufrió persecución religiosa y algo que no todo el mundo sabe, Maimónides se tuvo que convertir forzosamente al Islam. Esto está documentado por diversos historiadores, es decir, él conoció lo que es esa presión como tal y tuvo que emigrar, y después de Fez finalmente va a ir a la tierra de Israel, pero también está en un momento de mucho caos, y después de estar casi un año se va a instalar en Egipto, donde va a hallar cierta paz, cierta estabilidad, y va a desarrollar ahí una parte significativa de su obra como tal. Y por otro lado, experimentó una tragedia personal que es la muerte de su hermano en un naufragio en el Océano Índico, en un viaje de negocios, ya que su hermano, que era menor por varios años, era casi un hijo para él, pero era el socio el que lo mantenía, el que trabajaban juntos, y su muerte, además que lo sumó en un estado depresivo, que él dice, estuve casi un año en la cama, y si no hubiera sido por la Torá, dice él, no me hubiese podido levantar. También le generó la necesidad de mantener a su familia y a la familia de su hermano. O sea, no es una persona que tuvo una vida fácil, tuvo una vida compleja. Y sin embargo, a pesar de estas tragedias y estas condiciones de un mundo turbulento, inestable, va a desarrollar una obra que es sencillamente monumental. Adelante, por favor. Una breve cronología para ubicarse. Tenemos ciudades como Córdoba, que era el gran centro, uno de los grandes centros de la cultura judeo-islámica. Tenemos Fez, Marruecos, tenemos la visita que va a hacer a la tierra de Israel, pero finalmente no están las condiciones para que pueda vivir ahí. Tenemos, digamos, algo de su obra que ahora vamos a hablar. Tenemos su tarea como médico. Maimónides va a ser médico de la corte de Salah ad-Din o Saladino, aunque él va a ser el médico personal de Al-Fadil, que va a ser el visir, ¿no? Sería como el primer ministro de Saladino, también un hombre sumamente interesante y audaz, ¿no? Que es famoso su enfrentamiento con Ricardo Corazón de León, ¿no? En esos ámbitos. Y va a morir finalmente en el Cairo, digamos, luego de una fecunda actuación. Adelante, por favor. Ahora, Maimónides va a ser un médico destacado. Solo con esto, Maimónides hubiese pasado a la historia
como una de las más grandes figuras del judaísmo medieval, porque su contribución como médico fue muy importante. Y como dice este poeta, Maimónides no solo podría curar a las personas, hasta la luna podría curar, ¿no? Hablando de él, ¿no? Un poeta árabe no judío, habla del mérito y la grandeza de Maimónides y su potencial como médico. Adelante, por favor. Maimónides escribió 10 tratados médicos, varios de los cuales están ya traducidos también al español, sobre hemorroides, por ejemplo, sobre las enseñanzas de Galeno, los comentarios a los aforismos de Hipócrates, etcétera, ¿no? Donde de alguna forma sintetiza mucho del saber médico de la época, un tratado sobre el coito para el fadil que tenía que manejarse en un harén y era un hombre de complexión débil, entonces tenía que ver cómo se fortalecía, aunque Maimónides era bastante puritano en estos temas. Adelante, por favor. No, en el mundo islámico se va a desarrollar la medicina en una forma muy avanzada, con base como toda la medicina tradicional, digamos, del siglo III hasta el siglo XVI. La medicina en el mundo está basada en Galeno, por lo menos la occidental, en la obra de Galeno y después en los comentaristas y con cierta experiencia clínica y agregados de plantas medicinales, de otros elementos. Adelante, por favor. Él escribió un tratado hasta sobre el asma, sobre venenos. Escribió como ven, solo con esto hubiese pasado la historia como uno de los médicos más destacados de su tiempo. Sigue, por favor. Pero yo quiero, digamos, plantear el tema de la crisis y cómo Maimónides va a tener que encarar estos temas. Pero antes, para entender un poco cómo él va a encarar esta crisis, hay que entender su obra. Su obra fundamental, él tiene una amplia obra, como decía Abraham Yeshua Heschel, cuando uno piensa en Maimónides, más que una persona, parece una academia, por la cantidad y calidad de su obra, ¿no? Una primera obra que escribe desde España y en Marruecos es el comentario de la Mishnah. La Mishnah, como ustedes saben, es una de las bases, es la base, la primera base de lo que se llama la Torah oral, la tradición oral, la ley judía. La Mishnah es un texto, digamos, de finales del siglo II, comienzo del siglo III, editada por el famoso Rabbi Yehuda Nasi, una figura que Maimónides valora mucho porque él hace como una síntesis de la ley judía de su tiempo para evitar la dispersión que había de estos temas. Entonces, su comentario es una obra fundamental, fue escrito en árabe. Esto es interesante, o sea, fue escrito no en hebreo, fue escrito en judeo-árabe, que era la lengua que utilizaba. Maimónides también conocía el árabe, digamos, clásico y escribía en árabe, pero esta obra fue escrita en judeo-árabe, es decir, con el alfabeto hebreo, ¿no? Y es una obra muy especial porque, a diferencia de otros comentaristas, Maimónides acá incorpora introducciones conceptuales, cosa que no era común en este tema. Así él explica, miren, este tratado se ocupa de estos temas. Por ejemplo, cuando él explica el tratado de Pirkei Avot, el famoso tratado de la Mishnah, que no tiene nada de ley, sino que es más de temas éticos, espirituales, Maimónides dice, estos no son bonitos aforismos. Acá hay una concepción psicológica del ser humano, cómo se transforma, cómo llega a la plenitud, etcétera, etcétera. Su segunda gran obra en el ámbito del mundo judío es sin duda su código de ley, el Mishneh Torah, llamado también Yad HaZaká, que es una obra sencillamente monumental. Yad HaZaká es la mano poderosa del Señor, pero Yad es Yud, que tiene un valor numérico de 10, y Dalet 4, porque son 14 libros que conforman esta obra monumental. Sigue, por favor. Esta obra, acá vemos una de las tantas ediciones que se hicieron, digamos, muy bellas, ilustradas a lo largo del tiempo, y hasta el día de hoy sigue siendo una obra que se estudia en las academias talmúdicas, en las yeshivot, como una referencia a la ley judía, ¿no? Es una obra escrita en hebreo, muy sistemática, muy clara, muy precisa. Adelante, por favor. Ahora, Maimónides explica, y acá vemos parte de la crisis de su tiempo, por qué se vio obligado a escribir esta obra, ¿no? Y él dice así, y cito de la introducción al Mishneh Torah de Maimónides,
en estos tiempos las tribulaciones se han vuelto agobiantes. Fíjense, podríamos haberlo escrito hoy. Y la sabiduría de nuestros eruditos se ha desvanecido. Por lo tanto, todos los comentarios de los Geonim, que eran los sabios de Babilonia, anteriores a él hasta el siglo, digamos, X, se han hecho difíciles de comprender, sin ni hablar del propio Talmud, que en esa época todavía no había tantos libros, no se olviden que todavía no existe la imprenta, y los libros eran manuscritos, y eran caros y difíciles, y no todo el mundo tenía, y es el Talmud. Para poder entender el Talmud hace falta un vasto conocimiento, sabiduría y mucho tiempo para la investigación. O sea, es lo que dice, fíjense, la dificultad de estos tiempos, las migraciones, las persecuciones, en el mundo ashkenazí, en el mundo sefaradí, el carácter fragmentario de gran parte de la obra de los Geonim, de estos sabios que fueron los líderes del judaísmo de su tiempo, y el Talmud, que es una obra que requiere mucho, hace que todo esté confuso. Entonces, ¿qué dice? Acá vemos su intento de dar una respuesta a una crisis, que la vamos a perfilar con mayor claridad más adelante. Por lo tanto, yo, Moshe ben Maimón, con la confianza puesta en Dios, he estudiado todos estos libros y determinado a preparar un claro resumen de todas las obras a fin de que toda la Torá oral quede claramente ordenada para cada uno. Es decir, Maimón dice, no se preocupen si no tienen ejemplares del Talmud, si no saben cómo estudiar el Talmud, no se preocupen si no conocen los aportes de los Geonim, no se preocupen, yo les hice una síntesis muy clara, muy precisa, para que tengan todo lo que tienen que saber de la tradición oral. Sigue, por favor. Sin la discusión del debate, él dice, yo quise quitar el carácter, digamos, de discusión, la mahloket, como se dice en hebreo, que tiene la literatura rabínica, para que sea una obra que te diga no todas las discusiones, sino cómo hay que actuar, cómo se cumple la halajá, la ley judía, cómo se puede cumplir todas las mitzvot de la Torá. En suma, es mi propósito que de aquí en adelante nadie deba consultar ninguna otra obra con referencia a ninguna ley de Israel. Es decir, acá hay algo un tanto arrogante, donde Maimónides dice, esta obra te da todo, no necesitas consultar otra cosa. Mas siendo esta obra un compendio de la Torah oral completa, la he llamado Mishne Torah, síntesis o resumen de la Torah, ya que de ahora en adelante cualquiera que lea primero la Torah escrita y luego esta obra sabrá la Torah completa y no necesitará leer ninguna obra adicional. Uno podría decir, bueno, qué arrogancia. Él dice con esta obra cierra este proceso. En realidad lo abrió, porque surgieron las polémicas, con los comentaristas que agregaron cosas, que buscaban las fuentes, de dónde saca Maimónides esos elementos, pero sin duda esta fue una obra monumental que hasta el día de hoy es uno de los pilares de la ley judía, de la halajá, y una obra que ayudó a dar coherencia, a ordenar una práctica que era bastante caótica en su tiempo, porque faltaba información, faltaba conocimiento, faltaba una obra clara, precisa, y por supuesto que había algunos códigos anteriores y después van a venir otros códigos como el Shulchan Aruch, el Sarvaturim, etcétera, que van a seguir desarrollando estos temas, pero basados en Maimónides también, ¿no? Por supuesto. Adelante, por favor. Esta es la obra que fue una revolución, porque acá también trata temas de creencias, no solo de prácticas, cosa que fue cuestionada por algunos, ¿no? ¿Con qué derecho Maimónides coloca esto, ¿no? Y de alguna forma es, como lo dice Menachem Loberbaum, un gran estudioso de la obra de Maimónides, era como la constitución, si ustedes quieren, y las leyes para la polis judía, para la comunidad judía, para el pueblo judío. Esto él aspiraba ni más ni menos que a generar un conjunto, un sistema de leyes, de jurisprudencia, de interpretaciones que regularan la vida de los judíos en el mundo global en el que se vivía. Adelante, por favor. Acá vemos otro ejemplar, ¿no?, de esta obra que tiene distintos libros y que tiene una estructura muy interesante. Adelante, por favor. Bueno, obviamente que Maimónides va a vivir diversas crisis. Le va a tocar vivir una crisis sociopolítica por las persecuciones, por el fin de ciertos centros de vida judía que van a quedar desplazados por otros,
por, digamos, las guerras y las luchas entre cristianos y islámicos, pero en el medio, los judíos quedan en el medio, y como dice Yehuda Levi, otra figura que viene un poco, digamos, anterior a él, Yehuda Levi plantea que tanto cristianos islámicos pelean entre ellos, pero tienen cierto respeto. En cambio, ellos desprecian al judaísmo porque no tiene poder, porque no es alguien de ese nivel, ¿no? Y él va a escribir ahí su famosa obra para atender este problema, el llamado popularmente el Kusari, ¿no? Yehuda Levi. Hay una crisis también espiritual que ahora vamos a hablar, es decir, había una crisis en términos, había gente que desesperaba, había gente que se convertía al Islam porque decía, bueno, primero que no era visto como una fe más monoteísta, daba muchos beneficios, quitaba restricciones que los judíos tenían en ese contexto. Había una crisis también intelectual. Maimónides ve algo que hoy en día también se ve, una enorme mediocridad intelectual en la mayoría de los rabinos, en la mayoría de muchos de los líderes que no tienen una visión amplia, instruida, fundamentada. Lamentablemente, en su tiempo ocurría y pasa muchas veces en nuestro tiempo. Maimónides está muy disconforme con el estado intelectual y espiritual del judaísmo de su tiempo. Maimónides no es un defensor del status quo. Él ve un mundo muy primitivo, con mucha superstición, con una falta de comprensión de los grandes temas científicos que él sí conoce. Y también personales, o sea, la crisis personal que él experimentó cuando fue el fallecimiento de su hermano, las luchas de poder y los conflictos comunitarios que le toca vivir ya en Egipto. Es decir, Maimónides, como todos nosotros, vivimos en un mundo donde hay una diversidad de crisis, de cambios, de transformaciones. A veces, digamos, viviendo en América Latina vemos los cambios políticos, sociopolíticos, económicos que nos afectan, aunque nosotros no tengamos nada que hacer o que ver en estos procesos, ¿no? Entonces, él experimentó esto. Adelante, por favor. Ahora, Maimónides, y esta es una obra excelente que se escribió, se llama Crisis y Liderazgo, que son comentarios y traducción de las cartas famosas que escribe Maimónides como una forma de orientar y ayudar a distintas comunidades que viven crisis en su momento. Adelante, por favor. Por ejemplo, la carta a los judíos del Yemen, que tienen un líder fundamentalista en el Yemen que los quiere que todos se conviertan al Islam, y tienen algunos líderes rabínicos que le dicen que tienen que ser mártires y no aceptar. Maimónides, con mucha delicadeza y mostrando una gran madurez, les dice, miren, el que quiera seguir el camino del martirio, adelante. Pero también pueden optar por convertirse al Islam, por lo menos hacia afuera, y intentar mudarse, cambiar de lugar y volver al judaísmo en cuanto puedan, ¿no? Es decir, muestra una postura más, digamos, realista, menos basada en dogmatismos, digamos, simplistas, más comprensiva. Así otra de las cartas, no hay tiempo para explicar todas estas características, ¿no?, de las cartas que nos han quedado de Maimónides. Entre paréntesis, Maimónides es una de las primeras personas de la que tenemos suficiente documentación, gracias a la Genizá del Cairo, que fue un depósito que se encontró con un montón de documentos y otras fuentes, que tenemos bastante información para poder intentar reconstruir una biografía. Porque de otros personajes de la Edad Media muy importantes, como Shlomo Ibn Gabirol, por ejemplo, u otros, tenemos muy poca información de su vida, En cambio, de Maimónides tenemos bastantes documentos al alcance. Sigue, por favor. Y por fin, la gran obra, digamos, intelectual, filosófica de Maimónides, que lo va a poner en un gran lugar también en el ámbito de la filosofía, es la Guía de Perplejos, o Moreh Nevuchim. Algunos la traducen como Guía de Descarriados, pero creo que es mejor el concepto de perplejidad, es más fiel al término árabe que usa Maimónides, porque también esta obra está escrita en judeo-árabe. A pesar que Maimónides es domina la lengua hebrea como pocos, y lo vemos eso en su libro del Torah, Mishneh Torah,
en esta obra Maimónides usa el judío árabe, en parte porque todavía no existía el vocabulario técnico para utilizar todas estas categorías filosóficas que Maimónides va a usar del pensamiento aristotélico en su recepción islámica y sus comentaristas. Y es una obra, digamos, monumental que sigue siendo hasta el día de hoy la obra más importante del pensamiento judío de todos los tiempos, ¿no? Dentro de la obra de los comentarios filosóficos del judaísmo. Una obra discutida, digamos, no es una obra fácil, pero sigue siendo un referente, ¿no? Como tal. Adelante, por favor. Acá tenemos, ven, un texto de esta obra, se llama Talalá al-Jairín en árabe, ahí ven el texto en hebreo, y ustedes ven la escritura y ven que pareciera ser que es hebreo esto, ¿no? Porque es hebreo, las letras son hebreas, pero esto es judío árabe. Por ejemplo, acá dice Bemaaseh Bereishit, ¿no? Bemaaseh Bereishit, ¿no? Pero después acá vamos, los demás términos son términos árabes, como se escribía el judío árabe, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, esta es una obra compleja, como decía, por su carácter literario. No es una obra filosófica, porque es una obra donde él analiza distintas temáticas judías desde distintas ópticas de la filosofía y la ciencia de su tiempo. Y va a tocar temas polémicos como, por ejemplo, la posición de Aristóteles que el mundo es eterno y nunca fue creado, versus la narrativa de la Torá que habla de un mundo creado. ¿Y quién tiene razón? Y cómo se concilia o no estas posturas, ¿no? Al mismo tiempo, una obra que fue escrita como una especie de carta, en realidad la Guía de Perplejos es uno de los primeros cursos de educación a distancia que Maimónides escribe para un discípulo de él, que estudió con él, pero se tuvo que ir por motivos familiares y comerciales a Alepo. Entonces, para seguir enseñándole lo que habían empezado a estudiar personalmente, Maimónides se lo manda como cartas a este joven en Alepo. Así fue la estructura, así se fue armando esta obra, ¿no? Y a pesar de que él quiere ayudar a superar esta confusión, esta perplejidad, esta obra ha generado mucha perplejidad, ¿no? Porque está escrita como en código. Sigue, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es una obra, digamos, donde se ve influencia claramente de Al-Farabi, un importante filósofo árabe, ¿no? Y es una obra que tiene que ser interpretada en el contexto de la cultura islámica de su tiempo, ¿no? Como tal. Adelante, por favor. Es una obra esotérica, es decir, está escrita en una forma tal de que, dado que él está tocando temas muy delicados, que en hebreo se llama Maaseh Bereishit y Maaseh Merkabah, que Maimónides lo traduce en términos científicos como la física y la metafísica, entonces él lo escribe en una forma, digamos, intencionalmente confusa. El orden no es el orden más claro. Y lo hace a propósito, ¿no? Lo hace a propósito, por una cuestión de que solo aquellos que tengan el nivel adecuado puedan entender esta obra, ¿no? Y la idea, ¿cuál es? Mostrar que en realidad entre la filosofía y la ciencia y la Torá, que parecen que chocan y que generan perplejidad en la gente educada que estudia judaísmo y que también estudia en la universidad, digamos. Estos temas dicen, ¿cómo puede ser? Acá hay un conflicto entre la tradición de mi familia y el conocimiento universal. Maimónides va a mostrar que en realidad no hay ningún conflicto y que esto se articula como tal. Adelante, por favor. Bueno, una más, por favor, no importa. Una más. Bueno, y acá voy al punto central del liderazgo. ¿Cómo encara Maimónides el liderazgo en una época de crisis? Y acá me baso en un autor que me parece muy relevante, que es profesor en la Universidad de Harvard, Ronald Heifetz, alguien que trabaja el tema liderazgo. Él es un médico, músico, pero que ha trabajado mucho el tema liderazgo con una obra con este título, Liderazgo sin respuestas fáciles, donde Heifetz define que el rol fundamental de un líder es encarar los desafíos adaptativos de una sociedad, una comunidad, un país. ¿Qué es un desafío adaptativo? Él distingue entre desafíos adaptativos y problemas, digamos, técnicos.
Un desafío adaptativo es algo que si no se lo atiende puede poner en riesgo el futuro y hacer muy difícil el presente. El problema es que justamente estos desafíos hay que definirlos con claridad y tampoco es simple cómo resolverlos. Si tomo un tema actual global, por ejemplo, el problema, digamos, de la droga, ¿no? De las sustancias prohibidas, ¿no? Como tales. Acá hay un problema muy complejo que tiene dimensiones económicas, políticas, médicas, psicológicas. No hay, hasta ahora todo lo que se ha hecho no ha servido para resolverlo. Hay flujos que van de un lado a otro, drogas de América Latina, Estados Unidos armas y dinero, y todo un ciclo y la gente enferma que sufre el tema y sus familias y las sociedades. Todavía no tenemos claro a ver cuál es el problema y cómo atacarlo, ¿no? Y esto requiere cambios y transformación de todos, no es solamente una cuestión de uno. Un problema técnico lo resuelve un especialista. Un desafío adaptativo requiere un cambio de todos los, o por lo menos de sectores claves que componen una sociedad. Adelante, por favor. Entonces, Maimónides va a encarar básicamente, va a pretender realizar dos grandes transformaciones. Y esto era un proyecto muy ambicioso. Y me estoy basando acá en un trabajo que escribió el gran especialista de estos temas, Moshe Albertal, de la Universidad Hebrea y de la Universidad de New York. Moshe Albertal plantea que Maimónides quiso hacer dos transformaciones. Yo lo llamaría encarar dos desafíos adaptativos de su tiempo. Primero, transformar a la ley judía, que es como la columna vertebral que articula al pueblo judío y más en su tiempo, que era un sistema muy disperso, muy confuso, en algo sistemático, claro, transparente, que cualquier persona que quiera tenga cómo saber cómo se cumple, cómo se aplica, sin dificultades. Y la segunda transformación, tal vez más ambiciosa que la primera, fue generar un cambio radical en la conciencia religiosa, o sea, en la conciencia de cada individuo del pueblo de Israel. ¿Qué incluía esto? Adelante. Esto incluía dos cosas, o tres cosas, mejor dicho. La lucha contra concepciones infantiles, simplistas de Dios, o sea, la lucha contra el antropomorfismo. Dos, colocar como foco del conocimiento el orden natural, el orden científico, para entender ahí qué es la revelación divina y la presencia divina, es decir, ir por un camino que a partir del conocimiento del mundo, a partir de la ciencia, a partir de la regularidad, poder entender al Creador y a la revelación. Y tercero, romper la distinción bastante fuerte que había entre lo que dice la sabiduría de la Torá y lo que dice la sabiduría de los filósofos, de los científicos, fuera del ámbito del judaísmo. Para Maimónides, esta distinción, decir, esto lo tomo en cuenta si lo escribió un judío, pero si lo escribió un islámico, no lo tomo en cuenta. Para Maimónides, eso es una actitud infantil y peligrosa. Y como él lo dice en más de una ocasión, acepta la verdad, venga de quien venga. Si para Maimónides no hay una brecha estructural entre el mundo de la Torá y el mundo de la ciencia, de la sabiduría general. Al revés, al contrario, la Torá ya tiene esa sabiduría y se puede articular muy bien con el conocimiento filosófico y el conocimiento científico, ¿no? Sigue, por favor. Maimónides quería mostrar un judaísmo más racional, un judaísmo que se focalice en el conocimiento de los seres naturales, el comportamiento divino, más que en la palabra divina. O sea, él quería una religión que esté basada, como vemos, en una concepción, una visión más racionalista del judaísmo frente a enormes creencias como hasta el día de hoy vemos de superstición que uno puede ver de distintas expresiones, ¿no?, del mundo judío. Adelante, por favor.
Maimónides demostró como líder una serie de atributos que creo que son relevantes también para nuestro tiempo, ¿no? En estas cartas que manda a comunidades en crisis, en conflicto, en estrés, él demuestra por un lado una gran empatía, de entender al otro y entender su problemática. No va el manual, ustedes están acá y les dicen convertirse, el manual dice hay que ser mártir. Maimónides conoce mejor que ningún otro rabino de su tiempo toda la literatura rabínica que existía, y él entiende que la Torá hay que aplicarla con inteligencia, con sabiduría. Contención, él sabe que hay que primero, primero hay que contener a la persona, después lo podrás retar, lo podrás cuestionar, pero primero hay que darle contención, y Maimónides lo realizó muy bien. Distancia crítica, él al mismo tiempo es alguien que sabe ser bastante objetivo en sus temas. Y por ejemplo, en el Moreh Nevuchim, en la Guía de Perplejos, Maimónides dice, antes de saber si adopto la postura de la Torá frente a la creación del mundo o la postura de Aristóteles, las voy a estudiar. Y al final dice, en realidad no me ha convencido en este tema plenamente Aristóteles. Si Aristóteles me hubiese convencido en la eternidad del mundo, no hubiese tenido ningún problema en interpretar la Torá para que quede coherente con esta idea. Pero como no estoy convencido de ella, me quedo con la idea tradicional de la Torá. Maimónides demostró una gran creatividad y esto nos inspira, es decir, es una figura creativa que enfrenta grandes desafíos, que quiere cambiar el nivel de su comunidad, el nivel intelectual, espiritual, para que tengamos gente más educada, más conocedora. Tiene un sentido de responsabilidad. Él podía quedarse en la Torre de Marfil estudiando, pero lean el final de la Guía de Perplejos, los últimos 2 capítulos para ver esa transformación ya estudiada por muchos autores, ¿no? Que es como una contradicción entre el ideal contemplativo y el ideal práctico de Maimónides, o la carta a Ibn Tibón, su traductor al hebreo, donde él le cuenta cómo vive y está todo el día ocupado atendiendo a la comunidad. O sea, él demostró un fuerte sentido de responsabilidad frente a una figura, por ejemplo, como Spinoza, que él decide, Spinoza, realizarse como individuo y sin asumir una responsabilidad por aquellos que no llegan a su nivel. Dice, yo soy un filósofo, me dedico a lo mío. Maimónides siente que él tiene que guiar al pueblo para que se eleve espiritualmente. Y por último, integridad. Maimónides no quiere, o sea, quiere una actitud plena, abierta, y no una actitud, digamos, de, bueno, entonces este texto no me conviene, no lo tomo. Él trata justamente, demuestra una gran integridad y probidad intelectual como tal, ¿no? Entonces, uno más para terminar, estamos terminando ya, y si hay preguntas o comentarios con gusto, ¿no? O sea, Maimónides nos demuestra que cada generación tiene que redescubrir el mundo del judaísmo en su propio lenguaje, es decir, desarrollar la forma en que pueda explicarlo, en que pueda legitimarlo, en que pueda hacerlo algo relevante, coherente, interesante. Las mismas prácticas, los mismos textos clásicos soportan una gran cantidad de interpretaciones, ¿no? Y en este sentido, y con esto Maimónides fue realmente un gran modelo para todas las generaciones posteriores, porque casi todos los grupos pueden ver en él un antecesor, desde la ortodoxia moderna, pasando por los movimientos reformistas, conservadores, hasta grupos laicos, todos ven en él un referente, porque él no tuvo miedo de combinar Torah con ciencia, y encaró, era uno de los intelectuales más importantes de su tiempo, un científico, un médico, un filósofo, un líder comunitario, porque fue también presidente de la comunidad en Egipto durante un tiempo, y al mismo tiempo, digamos, su desconformidad con el status quo lo motivó a tratar de cambiar, a elevar los estándares morales, intelectuales, espirituales de su comunidad. Y en este sentido, la obra de Maimónides es un gran desafío para todos nosotros. Es un gran desafío y nos plantea
una serie de preguntas que siguen vigentes en nuestros días. Muchas gracias. Y ahora sí, si hay preguntas o comentarios, con gusto trataré de responderlos. Sí, Daniel, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que fantástico todo lo que nos estás contando, porque hablar de Maimónides no es poca cosa, y hablar con la sabiduría que lo has hecho, la verdad que es una combinación perfecta para comprender, aunque sea parcialmente en el tiempo que nos permite esto, la figura de tamaño personaje, ¿no? Como sabemos que te tenés que ir en 5 minutos, entonces en vez de empezar con los saludos como hacemos normalmente, estoy viendo que hay una pregunta en especial, no hay muchas preguntas, pero hay un par, así que vamos a empezar por las preguntas, después te Adelante. dejamos libre a vos y nosotros seguimos con los saludos Por favor, y adelante. comentando otras cosas. Entonces acá muy interesante la pregunta de Bernard Miller, que desde Londres, lo saludamos, dice que la presentación genial y pregunta, que entiendo que vivía antes de la época de las universidades y dado la mediocridad de muchos rabinos, ¿dónde, cómo y con quién estudió Maimónides? Bueno, es una muy buena pregunta. Gracias, Bernard. Aclaro algo. La universidad, no era universidades, tiene razón, va a haber universidades un poco más tarde, ya empiezan en Alcalá de Henares, en algunos lugares en Francia, pero todavía en esta época no. Lo que es importante es esto. El mundo de la yeshivá judía española era un ámbito donde la gente estudiaba Torá, Mishnah, Talmud, Alajá, todo eso, pero también estudiaban lógica, medicina, filosofía en el mismo ámbito. Es decir, el modelo sefaradí era un modelo mucho más abierto en la formación que el modelo que se va a desarrollar después en el mundo ashkenazí, que se focaliza solamente o principalmente en el estudio de la Torá, si bien había algunas yeshivot en Cracovia, en otros lugares que permitían al que quería que estudie estudios más amplios. Pero la tradición sefaradí es una tradición donde el conocimiento general y el conocimiento judaico estaban más estructurales, entonces integradas. Maimónides va a aprender lógica, filosofía, medicina, etc. Todo eso en el ámbito del mundo de las yeshivot. Su padre fue alumno de gente de Lucena, que era uno de los grandes centros de las yeshivot que había habido en España en ese momento, que hoy en día no queda nada, ¿no? Hemos visitado ahí con Liliana el lugar, o sea, hay algunos retos, un cementerio muy impresionante, pero de la comunidad y todo el desarrollo, que era uno de los grandes centros, digamos, no quedaba mucho, pero, digamos, era un modelo de formación. O sea, para Maimónides es una persona que solo sabe Torá, no entiende Torá. El modelo de Maimónides es, para entender Torá hay que entender también ciencia, hay que entender filosofía. No es un modelo, digamos, de encierro, de aislamiento, es un modelo de integración con el conocimiento y la sabiduría del mundo. Muy bien, tenemos una pregunta más acá, que es, ¿cuál es tu opinión sobre Maimónides y los gentiles? Pregunta Baña Rocío Villarruel Mora. Bueno, Maimónides tenía una actitud, digamos, muy clara, que para él el judaísmo es una concepción filosófica y un estilo de vida que cualquier persona podría adoptar e incorporar. Tenemos de él la famosa carta Obadías el Converso, que era un converso que del Islam se convirtió al judaísmo. Y pregunta a este converso si él puede rezar como rezamos en las oraciones tradicionales, Eloheinu Beroi Aboteinu, es decir, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, ya que él no viene de padres judíos. Y Maimónides le contesta muy bellamente que tú puedes leer Eloheinu, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, porque cuando alguien se convierte, se le pone el nombre como Ben Abraham, se le pone una referencia a la figura de Abraham, el patriarca, el que comienza el judaísmo. También Abraham es un converso, míranlo así, Abraham nace en un marco pagano y él encontró el camino de la Torah. Entonces Maimónides tiene una actitud muy clara frente al tema de los gentiles, en el sentido de que cualquier persona que acepta con integridad las verdades del judaísmo y su estilo de vida, para Maimónides
es un miembro pleno del club, ¿ok? No ve, él no tiene, con Yehuda Levi la cosa es más compleja porque tiene otra visión, digamos, distinta acerca de por dónde pasa lo judío. Pero para Maimónides, entre los seres humanos no existe ninguna diferencia de nada, simplemente de creencias y de ideas. Entonces, para Maimónides, cualquier gentil que reconoce las verdades de la Torah, que las estudia, que las adopta y todo, es alguien que se puede incorporar plenamente al pueblo judío. Bien, de preguntas no hay más, pero hay unos muy pocos mensajes que quiero leerte, después leeremos Adelante. todos, pero especialmente acá alguien que se reencuentra con vos, como es Susana Zupak de Linetsky, que Un se gusto, reencuentra Susana. desde Buenos Aires, como siempre una conferencia extraordinaria, dice Beto Matarazzo desde México, y estamos muy conectados con México. Acá está Laura Geller, dice, qué placer volver a escuchar a mi querido profesor Danny Feinstein, al cual tuve el placer de tener en el seminario rabínico, una conferencia espectacular, Gracias. abrazo grande. Gracias, Laura. Bueno, hay muchos agradecimientos. Dani, excelente síntesis de la vida y obra de Maimónides, Susi de Ver, antigua socia de Betel. Gracias, Susana. Esto ya lo leímos. Susana. Muchas gracias, Dani, te dice Fanny Waxstein. Muy clara disertación, dice Jorge Alberto Marcipar desde Rosario. Bernard te agradece las respuestas que le diste de tu pregunta. Adrián Toro Quinteros, que siempre está firme con nosotros, dice excelente exposición, muchas gracias. Y te aprovecho para más o menos terminar las que están. Bueno, hay muchos saludos desde Bahía Blanca, Pablo, como siempre, dispuesto a participar. Otro que trabajó también el tema de... Gracias, Pablo, un gusto. Alan Carciente, Moadim Besimha y muchos saludos, pero nos comprometimos a que -5 te liberábamos. Exacto, así Sabemos que bueno. que tenés que dar clase, así Exacto. que yo les propongo a los demás que se queden, pues les voy a mostrar la tumba de Maimónides, que acabo de encontrar. Ok, excelente, excelente. Bueno, muchas gracias a Liliana, a Marcelo por la invitación, a toda la gente del Centro Cultural Sefarad y a todos los que participaron de esta charla, gente conocida, gente nueva que hemos tenido el gusto de tener acá con nosotros hoy. Y bueno, como Shabbat Shalom, Moadim Lesimha, que tengamos el fin de Sukkot en paz y con alegría y bendiciones, salud. con alegría y con todas las bendiciones de nuestro Creador. Así Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todos y hasta pronto. Salir corriendo para la próxima actividad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Sí, Daniel nos anticipó que justo tiene que empezar otra clase precisamente de la universidad, así que teníamos el compromiso con él. Bueno, quería mostrarles esto. Esta es una visita que hicimos en Tiberíades, donde está la tumba de Maimónides. La tumba está así como mitad para un lado, mitad para el otro de lo que es la parte que divide los hombres de las mujeres, la Metzijá. Entonces está así para que tanto hombres como mujeres puedan acercarse y rezar a la tumba. Voy a mostrarles, cuando uno se acerca, tiene una visión desde afuera muy interesante. Así es desde afuera. Es muy majestuoso. Y bueno, hay una serie de... Bueno, ahí está. Desde más cerca, siempre hay gente rezando. Es casi místico, uno ve gente muy, muy compenetrada. Bueno, estos son tumbas de rabinos que están alrededor. Lo paso así un poquito rápido para que vean, pero es realmente uno siente un clima muy, muy sensible estando ahí, ¿no? Así que esto es muy imponente el lugar, es muy espiritual. Uno entra y se respira esa atmósfera espiritual de consagrarse a los conocimientos de este gran rabino. Tal cual, así que si cuando se pueda viajar y tengan oportunidad de ir a Tiberíades,
no se lo pierdan, es muy impresionante, especialmente esto, pero no solo esto, hay otros lugares, es muy emblemático con el tema de Doña Gracia Nací. Bueno, hay mucho, además, ya que van para ahí, se van para Safed. Bueno, algún día tendríamos que hablar de ese viaje, Lili, que es Sí, casi verdad. místico, que hay mucho para contar ahí, que poco se conoce. Bueno, vamos despidiéndonos, Lili, vamos a... Sí, nos vamos hasta la próxima vez. El domingo nos vemos con la actividad en Ladino sobre Oshana Rabbah, la Noche Blanca de Oshana Rabbah, que es el final de Sukkot, y lo vamos a hacer de la mano del doctor Eliezer Papo del Centro Gaón en Israel, que nos va a contar sobre algunas costumbres sefaradíes para esta noche, y en la compañía de un cantante muy conocido de música sefaradí, Moni Moreno Hermosa, que vamos a tener de invitado por primera vez. Y no se pierdan la historia de Abraham y Moisés Pintos, radiosefarad.com, y el aforo es limitado, no hay muchas entradas, vayan sacándola, van a pasar un momento fenomenal, lo hacemos si el día está lindo en el patio del Centro Cultural, nuestro patio andaluz, que le decimos, un hermoso patio, y si el día está lindo lo podemos hacer ahí. Si llueve lo hacemos adentro, el lugar es grande y hay ventilación cruzada, pero si está lindo lo hacemos afuera. Lo Así decimos que, para los que viven en Argentina, pero si alguno quiere el 23 de octubre viajar a Buenos Aires para ver nuestra presentación de música sefaradí, pero también con gusto lo recibiremos. está totalmente bienvenido. Bueno, hoy nos vamos más rapidito, justo 1 hora clavada, así que cumplimos con una charla. La verdad que no tuvimos tiempo de elogiar la charla, pero la verdad que estuvo bárbaro. Daniel es una persona Maravilloso, que muy sabe mucho, contundente, muy claro. además profesor de universidad y tiene muy claro lo que es esto de enseñar, y encima enseñar a un personaje como Maimónides es un lujo que nos hemos dado hoy. Nos Muy bien. encontramos entonces el domingo o el jueves. No se olviden en Eventbrite las entradas. Con esto además colaboran con el centro para seguir haciendo actividades del mundo sefaradí. Denle like, pongan me gusta en donde estén, si están en Facebook, si están en YouTube, si están en Twitch, estén donde estén. Nos hace muy bien y permite que se difunda más todo lo que hacemos. Nos vemos la semana que viene. Chao.